Bueno, vamos a platicar esta tarde acerca de una enfermedad que es todo un reto. No diríamos que es un problema de salud pública, pero sí es todo un reto para nuestra generación y las futuras generaciones, ya que, como vamos a ver a continuación, pues hasta nuestros días, desde que fue descrita esta enfermedad hace unas 5 o 6 décadas, y hasta nuestros días todavía no existe un cambio sustancial en la terapia y en la sobrevida de estos enfermos, como vamos a ver a continuación. El tema en sí era enfermedades pulmonares intersticiales, pero como vamos a ver a continuación, nos vamos a centrar principalmente en una de ellas, que es la más importante. Haciendo un breve recordatorio de lo que es el intersticio pulmonar, sabemos que constituye el tejido de sostén del tejido pulmonar, desde la vía aérea hasta las vías aéreas terminales, que constituyen espacio, o rellena el espacio anatómico, que está compuesto principalmente de tejido conectivo, pero también de elementos celulares y principalmente fibroblastos y miofibroblastos. Se distinguen en este intersticio 4 capas que se han dividido de forma arbitraria. Aquí los podemos ver: el intersticio intralobular, el intersticio subpleural, el intersticio peribronquiovascular y el intersticio centrolobulillar. Vemos como todo recorre cada una de las estructuras del pulmón propiamente dicho. Tenemos algunos conceptos previos, ¿verdad?, con los que hay que partir. Sabemos que estas enfermedades pulmonares intersticiales se decía que tenían una respuesta patológica en común, y sin embargo, esto era secundario a una gran variedad de estímulos agresores. En algunas ocasiones estos agentes podían ser identificados, y en la mayoría de ellos no se podía identificar plenamente una causa, ya que hay una gran variedad de entidades patológicas que pueden desembocar a esto. Eran conceptos previos, manejados todavía hace un par de décadas. Si nosotros revisamos la literatura, vamos a ver que hay una serie de conceptos en la definición de la enfermedad pulmonar intersticial, juntando un poquito de las principales sociedades internacionales. Pude consensar esta definición, y se refiere justamente a un grupo de enfermedades del parénquima pulmonar que tienen una evolución, puede ser aguda en algunos casos, subaguda, y en algunos casos crónica, de etiología la mayoría de las veces incierta, con grados variables de inflamación, que era un concepto que anteriormente se venía manejando, pero que recientemente se ha cambiado este concepto por lo que es propiamente el desarrollo de la fibrosis pulmonar, y con un pronóstico aún incierto en nuestros días. Ese es el diagrama de flujo que proponían, que en el momento, en los tiempos de los doctores Hamann y Rich, cuando describieron los primeros 4 casos por ahí de los años 40, cómo ha ido cambiando este concepto. Aquí vemos cómo tenía algunos sinónimos, alguna sinonimia respecto a este síndrome de Hamann y Rich, como se conoció inicialmente, que se conoció posteriormente como alveolitis fibrosante criptógena, en fin, y más o menos por ahí de los años 60 ya se acuñó el término de neumonías intersticiales. Como les había comentado, unas de inicio sumamente agudo, ¿sí?, que era lo que propiamente habían descrito estos médicos en los años 40, y otras de evolución subaguda, que más tarde se diferenciarían aquí en estos años, en el 85, en el 94, hasta entidades ya con un curso clínico más crónico, que, como vamos a ver, no rebasan entre los 3-5 años de curso clínico, donde ya se empezaban a diferenciar algunas entidades
clínicas diferentes al síndrome de Hamann y Rich inicialmente descrito. De igual forma, en ese año, más o menos en la década de los 70, se consideró a la fibrosis pulmonar idiopática como un grupo heterogéneo de enfermedades con una gran variedad de patrones histológicos, y de ahí derivaban todas estas, la fibrosis pulmonar idiopática como tal, asociada a una neumonía intersticial de tipo usual, y de ahí derivaban, como les comentaba, varias como dijeron, patrones histológicos: la neumonía inespecífica, la bronquiolitis respiratoria, la neumonía intersticial descamativa, la bronquitis obliterante con neumonía organizada, la neumonía aguda, en fin, hasta los años 90 aproximadamente. También debemos recordar un poquito acerca de la clasificación que proponían en este año los autores Livo y Carrington, que los clasificaban en neumonía intersticial de tipo usual, descamativa, en bronquitis obliterante, neumonía linfocítica y de células gigantes. Como vamos a ver, este concepto, muchos de estos conceptos todavía son aplicables en nuestros días. Posteriormente vino la clasificación de la doctora Katzenstein en el 97, perdón, creo que me salté una, no, que bueno, más o menos como les mencionaba, tenía algunas similitudes con la clasificación de Livo acuñada unos años antes. Neumonía intersticial de tipo usual, descamativa con bronquiolitis intersticial, neumonía intersticial aguda y neumonía inespecífica. Más o menos en el mismo año, estos autores, Müller y Colby, describieron patrones histológicos agrupándolas en estas cuatro entidades: usual, descamativa, igual la neumonía bronquitis obliterante con neumonía organizada y una neumonía inespecífica. Actualmente se le ha dividido para términos prácticos. Si nosotros revisamos nuestra literatura tradicional, vemos que hay una serie de clasificaciones que nos llega a perder un poquito por justamente la gran variedad de entidades nosológicas que pueden dar origen a una enfermedad pulmonar intersticial. Sin embargo, esta que está acuñada por la American Thoracic Society en el 2006, las agrupa globalmente en cuatro entidades: la enfermedad pulmonar intersticial difusa de causa reconocida, una enfermedad pulmonar intersticial de origen granulomatoso, la enfermedad intersticial con características clínico-patológicas bien definidas, y neumonía intersticial de tipo idiopática. Y justamente de ahí es de donde parten las nuevas clasificaciones. En el 2002, la European Respiratory Society y la American Thoracic Society se reunieron para tratar de hacer un consenso, ¿no? Establecieron un consenso acerca de las enfermedades pulmonares intersticiales y establecieron esta correlación o esta nueva clasificación, que es la que prevalece hasta nuestros días. Tengo que comentarles que recientemente, hace un mes, en mayo de este año, nuevamente hubo una reunión. No tuve oportunidad de ir, pero sé por las memorias, donde hay un nuevo consenso justamente de estas dos asociaciones, ERS-ATS, y cuyos resultados van a salir apenas publicados, probablemente a fin de año, pero fue algo de lo que se trató justamente en el Congreso de la ATS en Nueva Orleans en mayo pasado. Entonces, volviendo a esta clasificación que tenemos hasta ahorita aceptada, el 2002, bueno, correlaciona los patrones histológicos con el patrón clínico, radiológico e histopatológico de la enfermedad. Y nuevamente, como lo habíamos comentado, pues las clasifica en neumonía usual, relacionado directamente con la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía inespecífica con el patrón histológico clínico radiológico patológico similar, neumonía organizada, un daño alveolar difuso, la bronquitis respiratoria, la neumonía descamativa y la neumonía linfoidea. Como les comentaba hace un momento, si ustedes recuerdan un poquito las clasificaciones que anteriormente comentamos, tienen algunos aspectos en común que todavía son aplicables. Bueno, eso es lo mismo que habíamos comentado, la correlación entre el patrón morfológico y el diagnóstico
clínico que establecen la RS y ATS. Hablando un poquito en cuanto a la frecuencia de estas enfermedades intersticiales, vemos que la fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí?, ocupa con mucho la mayor parte de las enfermedades pulmonares intersticiales. Ahí vemos, vamos a hablar ahorita un poquito más acerca de la epidemiología de la fibrosis pulmonar idiopática, pero ven cómo ocupa un porcentaje relevante. Le sigue en orden de importancia por frecuencia la neumonía intersticial inespecífica, y de ahí, bueno, vienen todavía las otras 5 categorías, que se han asociado y que se han agrupado en una sola entidad: la bronquitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial, y bueno, otras con menor participación en la estadística, como la neumonía organizada criptógena, la intersticial aguda y la neumonía linfocítica. De tal manera que nos vamos a centrar un poquito más en lo que es propiamente la fibrosis pulmonar idiopática, porque de hecho es inclusive lo que hay más en la literatura, hay numerosas referencias en la literatura. Pues como concepto, pues es una enfermedad progresiva, es algo muy similar a las enfermedades intersticiales en general, usualmente con desenlace fatal, ¿sí?, de etiología desconocida, caracterizada por la proliferación de fibroblastos en la matriz extracelular y que ocasiona una distorsión, ¿sí?, de la arquitectura pulmonar, evidentemente de forma irreversible. Es curioso, pero hay, como les comentaba, múltiples artículos sobre esto, y justamente algunos de los criterios de diferenciación entre una fibrosis pulmonar idiopática y otras entidades, otras enfermedades pulmonares intersticiales, justamente lo refieren o lo definen en términos de lo que no es decir, como vamos a ver más adelante, el diagnóstico se hace justamente excluyendo algunas otras formas de patología intersticial. Hablando propiamente de la fibrosis pulmonar idiopática, se han reconocido algunos conceptos epidemiológicos. Por ejemplo, no tiene predominio de raza ni etnias, ¿sí? En cuanto a la frecuencia por 100,000 habitantes, vamos a encontrar varios conceptos, datos en la literatura, dependiendo de cómo se establezca el diagnóstico. Por ejemplo, aquí estamos mencionando 7 casos por 100,000 habitantes en el sexo femenino, mientras que tenemos 10 casos por 100,000 habitantes en el varón. Sin embargo, cuando se utilizan criterios más estrechos, se ha visto que la frecuencia, la incidencia global es de 6.8 a 14%, y vean cómo sube cuando se utilizan criterios más liberales. Por ejemplo, esos criterios más estrechos se refiere básicamente a estudios que han sido realizados a través de estudio histopatológico, mientras que cuando solamente se utilizan criterios clínicos, funcionales, epidemiológicos y radiológicos, esta cifra suele aumentar mucho más. Hay un pico de incidencia, ese es un dato importante que suele orientarnos en el diagnóstico entre los 50 y los 70 años. Justamente es infrecuente en el adulto joven y extremadamente raro en la niñez.